Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Esta Boca es Mía, transmitido por el Periodista TV. Soy Montserrat Martorell, aquí desde el barrio de Bellas Artes, y hoy me encuentro con el escritor Andrés Montero. ¿Cómo estás, Andrés? Hola, Monse. Bien, gracias. Gracias por invitarme. Es una pregunta difícil. Bueno, nosotros volvemos después de un receso. Saben que hemos tenido programas y ediciones especiales. Habíamos congelado un poco el tema de los libros porque sabíamos que era importante hablar de otras cosas. Pero ya después de más de un mes de movilizaciones, del estallido social, estamos aquí para inaugurar contigo otra vez Esta Boca es Mía. Y vamos a hablar de este libro que acaba de salir, bueno, acaba hace dos meses. Un mes, final de septiembre, así que... Exacto. Sí. Taguada, publicada por Random House. ¿Tu segunda novela? Mi segunda novela, sí. Sí, la primera es Tony Ninguno y esta es la segunda. La segunda para adultos en realidad, porque tengo otra, En el horizonte se dibuja un barco, que salió con SM, que también es una novela, pero es para público juvenil. ¿Cómo has vivido esta experiencia, bueno, en medio del estallido, haber publicado la novela 2 semanas antes del 16 de octubre? Yo te decía fuera de cámara que considero que es tu mejor obra. Bueno, muchas gracias. El lanzamiento fue, si no me equivoco, el 29 de septiembre y fue muy bonito, fueron payadores, estuvo hablando Ignacio Álvarez, crítico, que habló, bueno, muy bien, muy bonito todo lo que dijo. Y ha sido un poco raro porque pasó una semana donde el libro estaba empezando a aparecer en librerías, qué sé yo, y vino el estallido social y por supuesto dejamos de hablar de libros, de comprar libros, de leer, de escribir. ¿Se te olvidó completamente que habías publicado la novela? Claro, yo mismo no estaba preocupado de quién leía o no leía la novela. Entonces, de alguna forma tuvo como un lanzamiento que duró unos 10 días, eso se cortó. Y quizá ahora estamos como en un segundo lanzamiento, podría pensar, o me gustaría pensar eso. Andrés Montero, para que ustedes sepan, es escritor y narrador oral, autor de los libros de cuentos La inútil perfección y otros cuentos sepiosos, publicado por LOM en 2012. Empezaste 2012. a publicar muy joven. Sí. Muy joven. Alguien toca la puerta, Leyendas chilenas, que es colección del barco de vapor, y la novela Tony Ninguno, que bueno, tuvo este premio de la Elena Poniatowska, Sí, que el estuvimos 2017. conversando hace un tiempo. Además, ha sido reconocido en varios concursos literarios, Bolaño, Revista Paula, Pedro de Oña, Premio Clarín. ¿Has participado en todo lo que...? Sí, es parte, lo que como decía Bolaños, le decía algo así como premios Búfalo, que el escritor piel roja tiene que salir a cazar. Porque yo como vivo de escribir y de contar cuentos, participo en todos los concursos porque es una forma de pagar las cuentas. Y además tienes tu compañía. Claro, tengo mi compañía La Matrioska, con la que hago funciones de cuentacuentos, de narración oral, y también producimos, por ejemplo, el Festival Chile Cuentos, y con todo eso logramos vivir. Yo trabajo con Nicole, que además de mi socia, es mi compañera. El amor de la vida. El amor de mi vida. Taboada rescata el popular arte de la paya y el mítico duelo de un terrateniente y un descendiente de esclavo. Yo me acuerdo que un tiempo antes, cuando viniste a hablar de tu libro, tú estabas escribiendo esto, ¿no? Ya te había contado de eso. Me dijiste respecto al mulato Taboada, a Rosa, que Sí. había una idea que te habían contado. Cuéntanos un poco, porque esto, la primera vez que tú tienes noción de esta historia, de esta leyenda chilena en el fondo, te la cuenta Nicanor Parra. En realidad esa fue la primera vez, me lo contó mi papá cuando tenía 8 años, que eso está contado en el libro, que Sí. nos contó a mí y a mis hermanos que su papá, o sea mi abuelo, le contaba que había pasado hace mucho tiempo, no sabía cuándo, él pensaba que su papá había estado, o sea que él creía que tenía que haber sido como en 1940, Claro. pero no, y que se había enfrentado en un duelo de payadores un negro esclavo, en realidad mulato, hijo de esclavo, un peón estacionario, contra un terrateniente, culto, católico, de buena familia, etc. Y que eran el mulato Taboada y don Javier de la Rosa. Entonces yo me impresioné mucho, me acuerdo que era muy chico, cuando entendí lo que eran los payadores y pensando que habían estado 96 horas un rico contra un pobre, como que era muy simbólico. Y bueno, me olvidé de esa historia, pero cuando estaba más grande fui con un amigo a ver a Nicanor Parra a su casa, en Las Cruces, Sí. sin recibir ninguna invitación, por Que supuesto. pensé que ustedes eran como colegiales, tú cuentas en el libro. Claro, lo que pasa es que cuando llegamos no teníamos, por supuesto, no habíamos avisado ni nada, tocamos el timbre y apareció una señora y dijo, bueno, ¿qué quieren? ¿Quiénes son? Entonces nos miramos y dijimos, claro, ¿quiénes somos? Y dijimos, no, a Andrés y Nicolás. ¿Y qué quieren? Y dijimos, no, somos estudiantes. Entonces Nicanor Parra pensó que éramos pingüinos. Sí. Y él amaba a los pingüinos.
Entonces dijo, ah, ¿qué pasa en los pingüinos? Y cuando entramos, claro, yo tenía 20 años, no era pingüino, con barba y todo, mi amigo tenía 29. Iba a ser cura. Iba a ser cura, sí. ¿Es cura todavía? Es cura, ahora sí que es cura, antes era estudiante. Ya. Y entonces ahí Nicanor Parra dijo, ah, no son estudiantes, no, váyanse. Y tú ahí le dices, yo estudio literatura o estudié literatura. Claro, yo todavía no estudié literatura, tenía pensado estudiar literatura, entonces le dije a ver cómo, claro, una mentira, a ver si eso le interesaba, pero lo que le interesó fue que mi amigo estudiaba para cura. Y dijo, ah, no, entonces me siento. Entonces, en vez de echarnos, nos quedamos en su casa, conversamos 3 horas, y entre esas cosas nos contó del contrapunto entre el mulato de Aguada y don Javier de la Rosa, que apareció de nuevo. Y fue como muy interesante para mí que lo hubiera aparecido antes con mi papá, mi abuelo, alguna vez en el colegio, algo vi, algo me contaron, o en algún encuentro de payadores, algo supe, después me lo hice Nicanor Parra, y después lo encuentro en un libro, el de Leonidas Morales, si no me equivoco, de Conversaciones con Nicanor Parra, que también aparece que Nicanor Parra le decía que él quería reescribir el contrapunto completo. Entonces ya me confirmaba que no era una idea mía, me lo había dicho a mí, se lo había dicho a Leonidas. ¿Hubiera existido igual este libro si no hubiera sido por Nicanor Parra, crees tú? Además de que tu papá fue el primero que te cuenta la historia para que no se nos enoje, hija, pero sí, claro. ya fue. Una buena pregunta. Lo cierto es que cuando yo tenía ganas de escribirlo desde antes, pero cuando me motivé y tomé, porque uno siempre, o yo por lo menos trabajo como con 3, 4 historias que estoy armando y finalmente me decanto por una, y estaba así, y cuando se murió Nicanor Parra, yo pensé, bueno, a lo mejor es para que sea esta novela. Y por eso decidí incluirlo, y por eso la primera parte está en primera persona. Sí. Porque también podría haber contado una novela histórica de la historia del mulato de Aguada y don Javier de la Rosa, pero lo que yo quería contar era cómo las historias sobreviven y quiénes nos las cuentan. Y eso con la excusa de hablar de este contrapunto. Entonces es una novela que habla de la historia, de la importancia de la historia, que es un poco también el tema que toco con Tony Ninguno, pero también de la historia de Chile, de la lucha de clases. Y se volvió un libro, yo creo... De la poesía también. De la poesía, sí. Hay décima. Hay décima, poesía popular. Diálogos bien construidos. Hay historia también, porque me imagino que también hiciste un trabajo de investigación aquí. Sí, sí, bastante. Más allá de que puede estar ficcionado y que juegas mucho con eso, los registros, te decía también fuera de cámara, notable la manera que vas diferenciando los personajes, que a veces pasa que uno lee un libro y los personajes hablan más o menos similar y ahí uno se da cuenta de una falencia del autor, sobre todo cuando uno es más joven. Y aquí yo creo que en esta novela logras muy bien separar los registros y asignarles una voz original a cada uno. Una voz propia. Exacto. Claro, como era un libro que se trataba de cómo sobreviven las historias, en particular esta, pero cualquiera, la idea era hacer un libro donde cada persona a lo largo del tiempo fuera contando su versión de la historia. Imaginarnos cuál fue el camino que recorrió una historia, que podría ser cualquiera, pero yo elegí esta. Y entonces era muy importante que cada persona que hablara, que le hablara a este narrador que va buscando la historia a través del tiempo, tuviera muy claro su registro. Entonces en eso tuve que trabajar, como literariamente fue lo que me dio más trabajo, porque hay personas que hablan, por ejemplo Agustina de Rasurismont, una señora de clase alta que habla desde el 2018 en su casa en Providencia, y hay, por ejemplo, el ñato, un personaje que habla, es un inquilino de la hacienda de los Lingues, que habla desde 1830 o 1831. Entonces, y también hay otro campesino que habla desde 1955, y los campesinos chilenos de 1955 y 1831 no hablaban igual. Entonces había que investigar qué diferencia había. O la Peta Basaure, que tenía una fonda en la Chimba, no hablaba igual que una mujer del mercado, aunque eran de la misma zona, pero no son los mismos registros. Entonces en eso me demoré bastante. Fue un desafío. Fue un desafío, para mí fue muy entretenido, y me encanta que alguien que lo leyó diga, oye, me di cuenta de esto, porque claro, uno a veces le pone mucho corazón y después no se nota, digamos. Claro, pero es que en los detalles ahí está Dios y el diablo siempre. Claro, sí. ¿Maduraste escribiendo este libro? ¿Crees tú? Ahora que lo ves, yo sé que ha pasado poco tiempo, pero ¿te sientes que aprendiste escribiendo Tahuada? Yo pienso que sí, o sea, yo pienso, en mi opinión personal, que no será necesariamente la misma de los lectores, es que esta es una novela más completa que Tony Ninguno y que los otros libros también. Y en el fondo acá junté varias cosas en las que venía pensando hace tiempo, en la historia de Chile, en las leyendas, en los cuentos, que un poco lo que trabajo, lo que recopilo,
En los libros que tengo para niños tengo uno de leyendas chilenas, entonces también junté todo lo que más me interesaba quise hacer una historia que fuera entretenida, pero trabajé mucho más la forma y la estructura sobre todo. Y eso es algo que me tomó tiempo y trabajo, entonces yo diría que sí, que hay una madurez literaria, aunque es difícil decirlo uno mismo, tendrá que Claro, decirlo un pero lector también una externo. escritura más pensado, ¿no? Ujú, Que sí, quizás los primeros trabajos en la escritura tienen mucho que ver con las pulsiones, con sí, las las emociones, emociones, uno le pone el corazón a la primera novela. claro. Aquí hay más pensamiento y como más raciocinio y más calma. Totalmente, mi primera novela que no está publicada, se llama Desde la trinchera, tiene como 550 páginas Que no se y publique póstumamente, por favor, tirémosla antes. está ahí, está ahí. Es que nadie la quería publicar, igual le he mandado un par de editoriales como pensando que es un público más juvenil, pero es que lo que pasa es que es muy larga, tiene muchos errores y efectivamente yo la podría trabajar de nuevo. No sé si tengo tantas ganas, pero podría hacerlo. Entonces esa la escribí a los 19 años, la terminé a los 20. Hace 10 años. Claro, entonces yo ahí, yo creo que es una historia entretenida, la leyeron mis amigos de esa época y les gustó, pero es una chorrera de palabras hasta completar 550 Fluir o de 500, conciencia. claro, y no está pensada una estructura, se nota cuando uno la lee, el final es muy malo porque no estaba pensado al principio. Si comparo con Tahuá, yo tenía todo ordenadito y pensado antes de empezar a escribirla y me guié por una décima, o sea, la décima que da inicio a la novela, de esa décima que dice, para ir hacia el pasado voy a inventarme un camino que vaya por donde vino la historia que yo he escuchado. Dos cantores muy nombrados empuñando el guitarrón. Si no encuentro la razón, volveré por donde vine, no hay verdad que determine la voz de la tradición. Y entonces, esa es la décima. Y la primera parte se llama Para ir hacia el pasado voy a inventarme un camino que... Entonces, la décima estructuró la novela, algo que yo no podría haber hecho a los 20 años. Y muy Entonces, lúdico también. hay gente que claro, que le gusta. Para mí es un juego, Claro, uno va disfrutando. hay otras cosas, por ejemplo, que en la primera parte, cada testimonio de gente que cuenta cómo le llegó la historia termina con una palabra Sí. y el siguiente empieza con... que son cosas que, claro, no te cambian pero lo pueden hacer más entretenida, más lúdica. Exactamente. Y el arte de contar historias siempre estuvo en ti. Tú has dicho en otras entrevistas que siempre quisiste ser escritor. Sí. Siempre tuviste esa necesidad de comunicar, de contar, de narrar. Yo creo que Tahuada puede ser una gran obra de teatro. Si la trabajas, No lo había puede ser pensado. una gran obra de teatro. No lo había pensado. A propósito. Capaz que estemos acá en un par de años hablando de la obra de teatro de Tahuada. Sí, protagonizada por la Nona Fernández, que viene en un ratito más. Ah, mira, no lo había pensado. Yo creo que sí, siempre estuvo en mi papá es un contador de historias nato, digamos, se dedica a contar, todo el día está contando. De Y hecho, escribe también él porque él es empresario, ¿no? Era, sí, ahora se jubiló. Y escribe teatro, ha hecho todos los años hace una obra de teatro y la presenta, hasta yo he actuado en sus obras de teatro. Entonces está ahí, mi abuelo era un contador de historias, claro, con el problema de que no dejaba hablar a los demás. Claro. O sea, mi abuelita se fue quedando sorda para no escucharlo más. Y mi papá no es exactamente lo mismo, pero un poco. Habla mucho, a veces no deja más, pero es muy entretenido. Y nos gusta escuchar su historia. Entonces yo creo que lo traía de ahí. De alguna forma todos mis hermanos lo tenemos un poco. Y a mí se me reveló por el camino de la literatura desde muy chico porque me gustaba leer. A diferencia de mis hermanos que les gusta, pero no es, digamos, lo que más les gusta. A mí siempre fue lo que más me gustó leer y jugar fútbol. Y cuando grande yo quise ser lo que más me gustaba hacer. Y te ganaste un concurso que tú dices que fue muy definitivo, ¿no? Uno en la del Andrés Bello. Sí, el 2007, claro, yo estaba en tercero medio, mandé un cuento a un concurso de la Universidad de Andrés Bello, que era interesante porque era interescolar. Llegaban algo así como 1600 cuentos de cabros de primer y cuarto medio de todo Chile. El concurso del colegio, claro, yo mandaba ahí y generalmente ganaba porque no participaba nadie más. Claro. Pero acá ya era algo como, y bueno, lo mandé y dije, bueno, yo quiero ser escritor, si me fuera bien en esto podría ser que no estoy tan loco, que no es solo que yo crea o mi mamá crea que escribo bien. Pero en el colegio igual te lo decían, habían profesores Sí, que los profes decían... me apoyaban, les parecía interesante. Sí, no puedo decir, o sea, siempre tuve como apoyo. Pero también es porque no es tan normal que a alguien le guste tanto escribir. Entonces no es necesariamente porque yo escribiera bien, Claro. sino porque era el único. Sí. Entonces, bueno, pero en ese concurso me llamaron un día que había obtenido el segundo lugar y me gané un iPod. y la premiación estaba Antonio Escármeta y él dice unas palabras y cuando me fue a celular me dijo, tú eres del cuento que se llama La inútil perfección del cuento.
me dijo, mira, yo voté por ti para primero, pero bueno, somos varios, así que no ganó. Entonces yo que me lo dijera Skármeta, que yo había leído El cartero de Neruda, Premio Nacional de La Literatura. Insurrección, claro, en ese momento todavía no, pero para mí era igual Skármeta. Yo ya me sentía ganador. Entonces ahí fue un momento de inflexión porque fue, bueno, no soy solo yo el que piensa que yo puedo tener facilidad para escribir o no es solo que me gusta, sino que hay algo más. Y al año siguiente volví a participar en ese concurso y salí primero. Entonces... Estamos. Claro, cuando estaba ya en cuarto medio tenía esos dos antecedentes y pensé que voy a hacer mi camino. Y esta necesidad de narrar, que finalmente uno narra, uno transita. Al transmitir uno va transitando por espacios, por lugares geográficos, etcétera. También la narración va como de la mano de la idea del viaje en Tahuada. Totalmente. Y vas desde 1830 hasta el presente. No, desde el presente hasta 1830. Claro, 2018 hasta 1830. 1830, sí. Exacto. Para mí están muy, muy ligados contar historias, escribirlas, contarlas, narrarlas o como sea, con el viaje. Acá en el principio de la novela, no sé si lo puedo decir textual para que no se me olvide, pero parte justamente con esa idea. Dice, las historias viajan, tal vez no hay nada en el mundo tan viajero como las historias, o al menos como las buenas historias. Se pasean por años, por siglos y hasta por varios milenios, yendo de voz en voz, de tierra en tierra, de fuego en fuego, cruzan los océanos y los desiertos y las montañas y se acomodan y se acurrucan en la voz de los que ahora las harán suyas. Acá está un poco la idea de que las historias son viajeras. Un poquito más adelante dice que el viajar al final no es otra cosa que la excusa para contar una historia. Cuando uno logra irse de viaje o, no sé, subir un cerro, lo que está haciendo en realidad, si uno lo pensara como fríamente, es poder volver y contárselo a alguien. Y del mismo modo, las historias también viajan en sí mismas. Sí. ¿Te interesa recuperar la memoria cuando escribes? Porque aquí hay claramente un trabajo de recuperación de un Chile que existió y ya no es. Claro. Yo pienso, más que la memoria como en sí, o porque sí, lo que me interesa es que en Chile tenemos, yo siento, bueno, mucha gente lo piensa, una falta de identidad demasiado grande. Entonces, ¿cuáles son las cosas que nos unen como chilenos a nivel general? La selección, el Festival de Viña, el 18, no son muchas cosas y tampoco son tan importantes, no son reales. No me parece a mí que el 18 sea algo real, si en todo el año no bailamos cueca y el 18, entonces no es algo como tan real. El Festival de Viña, claro, porque la gente lo ve o comenta lo que dijo el humorista, pero no es que seamos parte de eso. La Navidad está totalmente influenciada por la Coca-Cola y todo, ¿saben lo que pasa con el consumismo? En cambio tenemos cosas como la Noche de San Juan, que no celebramos y que es súper chilena. Y que se celebró en el campo por mucho tiempo, que es una fiesta hermosa, que aparte coincide con junio, 23 de junio, ¿no? Del 23 al 24 de junio, la noche más larga del año, y además coincide con el tiempo del año del Huitripantu, del año nuevo mapuche, del 29 al 24 de junio. Entonces, esa es una fiesta que nos podía identificar. Y en España hacen unas cosas increíbles. Claro, y en España al revés. Fuego, hay que saltar. En España, en el fondo, es la noche más corta del año. Claro. Y se echan cosas al fuego para dejar lo que uno sepa, un libro que uno ya no quiere tener. O retener también las cosas que quieren olvidar, las cosas que quieren mantener. O las fotos de un viejo amor que entonces se echan al fuego. Y acá se tomó la idea del fuego como que hay que darle fuerza al sol. Claro. Porque como es acá la noche más larga. Hay una canción muy bonita, pasando el dato desde Joan Manuel Serrat, que se llama Fiesta, que habla precisamente de la noche de San Juan. No sabía que hablaba de la noche de San Juan. Es preciosa esa canción, sí. Y por ejemplo, dentro de las cosas que nos unen, yo creo, o de las que podríamos estar orgullosos, están los payadores, la gente que improvisa, o sea, la poesía. Siempre decimos Chile, tierra de poetas. Y lo decimos pensando un poco como en Neruda, Huidobro, Parra, bueno, Gabriela Mistral, y algo de eso hay, pero cuando decimos tierra de poetas, yo creo que en realidad nos referimos a esto, a que en todos los campos están los poetas populares improvisando la poesía, como dice en el libro, como si la tuvieran todo el tiempo en los labios, como si estuviera ahí siempre. Y los payadores es como la gloria del folclore chileno, como dicen por ahí, porque es muy particular, no se da en todos los países. En Argentina y en Uruguay se da algo bien parecido, pero la tonada chilena es solamente chilena, el guitarrón chileno solo existe en Chile. Entonces, yo me siento orgulloso de tener gente que sepa improvisar, payar, de que Violeta Parra haya recogido esas décimas de los campos, que ella misma haya sido decimista. Yo me siento orgulloso de eso y me encantaría que en los colegios, en vez de llevar un mago, no tengo nada contra los magos, pero algún día llevaran un payador.
para que vean los niños, las niñas, que se puede improvisar poesía en décima y que Violeta Parra hacía eso. Claro. Y que hoy día muchos poetas también lo hacen y que sigue vivo, está, no, la poesía popular está viva. Entonces sí, hay un intento de recuperación de la, más que de la memoria, yo diría que de la identidad, como de las raíces. Y por eso como mi aporte en ese sentido de la novela tiene que ver con eso. Y probablemente esas cualidades sean las que hagan que Tahuada no sea una novela que muera rápidamente, sino que de la que podamos hablar seguir hablando 20, 30 años más, una novela que probablemente va a envejecer muy bien, creo yo. Yo también creo que va a envejecer bien, o tengo la esperanza de que envejezca bien, porque también tengo la confianza en que este tema, los payadores, el canto humano, en general como las raíces chilenas, van a ser cada vez más importantes, vamos a tomarles cada vez más el peso. O sea, por ejemplo, hablando un poco de coyuntura, se está hablando ya de tener un Estado plurinacional. Eso no se hablaba hace algún tiempo. ¿Y por qué? Porque estamos revalorando lo que estaba antes de que llegáramos, o de que llegaran los españoles, antes de que hubiera esta como simbiosis. Entonces puede envejecer bien este libro y otras cosas que se están haciendo, porque igual hay un cambio de mentalidad en los chilenos y las chilenas, yo creo. Andrés, para terminar, ¿por qué hay que leer Tahuada para que la busquen en las librerías, en las bibliotecas? Yo creo que una novela entretenida, siempre trato de que el que lee no se aburra, que no sea un pantano. Eso lo pueden encontrar, yo creo o espero, en cualquiera de mis libros. Pero un poco por lo que estaba hablando antes, esta es una novela que habla de algo que si usted no conoce, debería conocer, a los payadores. Y además esta leyenda, la leyenda del contrapunto entre el mulato Tahuada y don Javier de la Rosa, es la primera leyenda chilena, digamos chilena, que no venía ni de España, que es de acá. Entonces, yo si soy chileno, me encantaría saber cuál es la primera leyenda chilena. Y por último, porque creo que esta novela lo que trato de hacer es hacer un homenaje a todos los contadores de historia, y no a el contador de historia como tan formal de los libros, a los Villalobos, sino que a los contadores de historia, los que han hecho que la historia se mantenga a través del tiempo en la mesa. Entonces todos los lugares donde pasan las cosas, las conversaciones son comiéndose un cordero, en una mesa, paseando por el campo. Y ese homenaje les puede hacer sentido y les puede hacer recordar también a los propios contadores de historias de cada uno que tenía en su casa, algún abuelo, alguna tía. ¿Algún proyecto de novela que nos quieras contar? Estoy trabajando en un par de cositas, 2 o 3 cosas. Tengo ganas de hacer una continuación de Alguien toca la puerta, que es un libro que escribí para niños de 12, que son leyendas chilenas, y quiero hacer las leyendas latinoamericanas. Así que estoy trabajando en eso. 2020. 2020. Y también sale otro libro, otra novela para niños que se llama Tres noches en la escuela, de unos niños que se quieren meter a una escuela, como en el cuento de Cortázar, La escuela de noche. Qué bonito. Y para adultos estoy trabajando en una reversión del flautista de Hamelin, pero para adultos. Por ahí lo dejo por ahora porque no tengo tan claro para dónde va eso. Me da miedo pensar qué cosa hay ahí. Me llevo a imaginar algo medio erótico también. Es un poquito oscura, sí. No sé si es erótica o no todavía, pero sí un poquito oscura. Y también habla, esa novela un poco la idea, se van a cumplir pronto 50 años del golpe y todavía hay gente que está desaparecida. Y el flautista de Hamelin, si recuerdan, el flautista se lleva a los niños y en el cuento original nunca los regresa, porque después, para hacerlo más suave, dijeron, no, si el flautista volvió y todo quedó bien y trajo a los niños de vuelta. Pero en el cuento original no es así, los niños nunca sabemos dónde están. Y hoy día en Hamelin, que es un pueblo que existe en Alemania, en una calle hay un cartel que dice, en esta calle se prohíbe bailar o cantar en recuerdo de los niños que desaparecieron en 1200 y algo. Imagínate. O sea que eso está presente y me gustaría trabajar sobre eso. No va a ser una novela no paran ni divertida ni entretenida, pero, o sea, no divertida, pero espero que interesante. Muchas gracias por acompañarnos aquí otra vez en Esta Boca es Mía. Gracias a ustedes y nos vemos la próxima semana aquí en El Periodista TV.